Ya está. Y comenzamos mirando para el día de hoy lo que tenemos que ver. Y es este apunte que se llama método numérico. Y el otro día de métodos numéricos, entonces vimos interpolación, un poco de interpolación, simplemente lo necesario para poder hoy ya ver en propiedad. Esto lo podemos hacer más grande. Agrandar, agrandar. Lo que pasa es que no lo puedo hacer más grande. Esto debiera ser expandido, ¿no? Eso es lo que no veo en este momento. ¿Será que ahí? Allí sí. Y esto un poco más acá. Ahí lo vemos bien. Entonces, ustedes están viendo también junto conmigo este primer apunte de integración numérica. Recordando lo que ya vimos quizás por allí por mayo, respecto a la integración en una variable de una función, lo vamos a recordar en este momento porque nos va a servir un poco para tener una base que le dé sentido a lo que vamos a hacer con integración numérica. Ahora, pensado de forma directa, aquí la integral, una función f(x) de x, que es lo que tenemos acá nosotros escrito, ya sabemos que en el caso de una variable, significa el área bajo la curva. Esta integral, si nosotros conocemos la expresión de la función, o sea, la fórmula de la función, ¿eh? Integramos entre los límites de integración a y b, que es el dominio de la función, más abajo, si podemos levantar después el gráfico, entonces el a cae bajo este segmento vertical, y el b cae bajo el último segmento vertical acá. Entonces, eso calcula el área bajo la curva, que es el área entendida como un área que tiene una base, es una región que tiene una base, el eje X, tiene dos lados, por estos segmentos, que son la imagen del A, la imagen del B, y en la parte superior, entonces llega esa área, esa curva. Ahora, cuando uno define la integral, lo que se hace es hacer una partición. ¿Cierto? Aquí voy a colocar a ver, un color, parece que es negro, sí. Entonces, a ver, dibujar. Para que, no, mejor este color rojo. Se va a notar más. Supongo que aquí está el eje X. Así, ¿no? Entonces, este punto es A. Este de aquí es A. Y este acá a la derecha, al final es B. ¿Mm? Entonces, cuando uno define la integral, toma ese intervalo entre A y B y lo particiona. Eso significa escoger puntos en forma ordenada de izquierda a derecha, puntos en el intervalo que va entre A y B. Esa es una partición. Y para cada uno de esos puntos se toma una imagen que llegaría hasta allí, otra imagen que llegaría hasta acá. Y para cada hora subintervalo, elige al azar un punto
y ese punto lo llamábamos en aquel tiempo XK, asterisco, porque está en un intervalo que va entre XK y X más 1, o X menos 1 y X. Son puntos consecutivos, ¿no? Y ese entonces que está entre esos dos extremos, le vamos a llamar X asterisco, y a ese le calculamos la imagen. Va a quedar aquí, la imagen, ¿no? Y luego se forman estos rectángulos. Son unas pequeñas cintas, ¿no? Muy estrechas, que tienen base el segmento que va entre XK y XK más 1, y tiene altura, que es esta, que corresponde a la misma, que está dibujada aquí con puntos, y la imagen de este punto de acá, denominado X asterisco. Entonces decimos nosotros que cuando tengamos estos rectángulos celestes y sumemos sus áreas, esa suma total va a ser aproximadamente igual el área bajo la curva. No es igual, obviamente, porque así como dijimos en aquel tiempo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el rectángulo que estoy montando, aquí le está sobrando un poco, pero acá le está faltando. Aquí está sobrando, aquí está faltando, ¿no? Aquí está faltando, pero aquí está sobrando. Entonces, en ese sentido, la suma de las áreas de los rectángulos, esta cinta de acá, constituyen una aproximación del área bajo la curva. Entonces, ya estamos dentro del concepto de aproximación. Entonces, queremos calcular nosotros el área bajo la curva, ya no como lo hacíamos en integrales, que está perfectamente un valor que es el área bajo la curva. Porque la idea después es hacer que estos segmentos andan a cero, ¿no es cierto? Sean tan pequeños posibles, estas bases, ¿no? De tal forma que cuando uno tiene, disculpen por esa rayita, cuando uno tiene el caso de tener muchos puntos aquí, muchos puntos, ¿no? Ya la situación de que le sobre y que le falta va a ser cada vez menor, digamos. Y uno puede imaginarse perfectamente cuando la cantidad de puntos entre A y B que conforma la partición de infinitos, o sea, hay infinitos puntos aquí abajo, es como tener infinitos rectángulos de estos. Bueno, y esos rectángulos van a tener una base tan delgada que van a ser prácticamente una recta. O sea, en el dibujo, geométricamente, esas rectas van a caer perfectamente, o caer perfectamente, ¿ya? En esta área bajo la curva. Y eso conforma entonces el área que se calcula mediante la integral. Ahora, todo el problema que vamos a ver hoy es cómo hacer que esta parte, ¿no? Ya podemos ir diciendo que es el error. Esto que sobra, esto que falta, que no es exactamente lo que queremos que suceda, sino que ojalá lo minimicemos lo más posible. Eso que sobra y que falta se minimice. Entonces todo va a consistir en cómo nosotros vamos acá. Estoy en otro computador. Yo creo que tiene que usar esto, que es más. Acá. Esto que tenemos acá. Bueno, ahí. Esa situación. Esa especie de techo de este subrectángulo. Bueno, según como sea, en términos de qué curva sea el techo de este rectángulo, la aproximación podría ser mejor. O sea, mejorar la aproximación mejorando la forma que tiene este techo. Aquí, bueno, es un segmento que es paralelo al eje X. Pero a lo mejor si pensamos en un segmento inclinado en vez de este, paralelo al eje X, ¿ya? Aquí lo estoy apuntando, ¿no? Un segmento de esta manera, claro, se vería algo así, ¿no? A lo que me refiero. O sea, si ese es el trocito de curva que está acá, ese es el trocito de curva, y estoy pensando en un segmento acá que una los dos puntos,
¿Ya? Y probablemente esta parte que es lo que le falta para llegar a este rectángulo, que ahora tiene este techo inclinado, como área sobre aquella figura, que es una especie, ¿no es cierto?, de rectángulo con el techo ese curvo. A lo mejor esa parte del área se va achicando. Entre mejor yo haga el- la obtención de este techo, de este subintervalo, entre mejor lo haga, entonces voy a tener probablemente una mejor aproximación. Y eso de que mejor lo haga significa escoger. Y escoger puede ser segmentos rectos o segmentos curvos. Hay que tenerlos controlados. Los segmentos rectos, claro, va a ser el primer caso bastante sencillo. Es el segmento que une estos dos puntos. Para poner un segmento curvo, o sea, esto cambiarlo ya a un segmento curvo para que esa curva entonces elegida se acerque mucho más al trozo de curva que está puesta acá, que está sobre la función. Va a tener que ser alguna curva conocida, como le digo, para que eso sea controlado. Y después de la recta, uno sabe que las curvas sencillas de manejar son los polinomios. Una recta, una parábola, una cúbica, una cuártica. Esos son los casos entonces que uno va a tener que elegir para que el problema pueda ser resuelto de forma que los cálculos se puedan obtener fácilmente. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Lo que voy a hacer ahora en la diapositiva que viene, nos vamos a concentrar en uno de estos, eh, de estos rectángulos delgados, ¿no? En el primero. El análisis hace lo mismo, van a hacer ustedes la misma idea se puede repetir en los siguientes rectángulos estrechos, ¿no? Voy a tomar el primero. Bien, ahí me parece que ahí ya no tengo nada más que. Y, ay, ¿qué pasó? Dejamos de compartir. No, avanzamos. Aquí está la expresión de la figura completa, ¿no? O sea, muy rápido esto. Y dice, en la integración aproximada, la parte superior de los rectángulos, esta franja que tenemos acá, se cambia por curvas poligonales, ¿no? Lo que recién les indiqué. Y esto bien despacito. Ahí está la primera. Que no se ve tan rápido porque si no se lo voy a perder. Lo voy a mostrar completo primero. Ah, sí. Entonces estoy mostrando la primera franja que va entre x0 y x1. El x0 es el a, ¿no? Es el límite de la integral, el límite inferior. Este x0 tiene una imagen x y 0, que es f de x0. La imagen de x0, f de x0, es la que anotamos como y0. Y después viene x1, que tiene una imagen y1, que es f de x1. Y este es el trocito de curva, ¿no es cierto?, que une estos dos puntos y corresponde a una parte de la función igual a f de x, como se graficó en la diapositiva anterior. Ya. Entonces, la primera forma de hacer esta aproximación, recuerden que recién lo vamos a recordar, pero con esto más delgadito parece, y un color, a ver si alcanzamos a notar ese color. Lo que hacíamos recién era, en el caso de haber trabajado, ¿no es cierto?, con la integral, elegíamos aquí un punto que puede ser el x1 asterisco, así lo podemos llamar. Disculpe que con este computador es menos sensible que el otro, entonces aquí los dibujos son más complejos, ¿no? Pero acabo de ver, ¿cierto? Esa
es la imagen de x1 asterisco. Este punto acá, que se va a reflejar aquí en el eje Y. Y lo que teníamos recién en la gráfica anterior, cuando habíamos definido la integral, en el caso del cálculo 1, ya visto, era esa franja ahora que tiene este techo café. Entonces uno ve, o se imagina por lo menos, que esta diferencia entre este triángulo blanco y este triángulo rosado, que es lo que acá tendríamos que tener toda esta parte de aquí, ¿no? Lo que le sobra y lo que le falta, sumado así como áreas, es menor que esta área en blanco, que está entre la línea azul y la línea roja. Y esa línea roja entonces forma, con estas dos líneas de puntos y el eje X, una figura geométrica que le da el nombre a este método, y es un trapecio. Bueno, un trapecio pensado de esa manera para que lo recordemos, ¿no? Es esa figura que tiene dos lados paralelos. Y el área de este trapecio es la semisuma de las bases se llaman esta distancia, la base inferior, la base superior. La semisuma de las bases, o sea, si este es A y este es B, sería un medio de A más B por la altura que es H, un medio de A más B por H. Esa es la expresión cómo se obtiene el área de un trapecio. Ya. Entonces borramos esto. Ahora, esto lo podemos hacer para cada uno cada una de estas franjas que suceden a continuación de la que va entre x0 y x1. O sea, la franja entre x1 y x2, x2 y x3, hasta llegar a la franja última que va entre xn-1 y xn, donde xn es b. ¿Mm? Eso puede ser siempre. O sea, se puede formar aquí una sucesión de estos trapecios. Ya. Vemos entonces aquí lo que he puesto para que quede explicado. Para trabajar con esta regla de trapecio, se hace una partición del intervalo AB, donde está definida la función, en n más 1 puntos. Va a ser como el caso de los polinomios ayer que explicábamos, ¿no? Siempre vamos a partir de x0 y llegar hasta xn, o sea, se van a producir n más 1 intervalos. Entonces. Ahora, si nosotros queremos trabajar con la regla de trapecio, necesitamos que todos estos trapecios tengan esta altura. Recuerden que el trapecio está puesto en forma vertical. La altura sería esta distancia. Pues la altura de todos ellos sea la misma. Es decir, la partición se forma con los puntos x0, x1, x2, x3. Es una partición de puntos equidistantes. Todos están a la misma distancia. Y si queremos conseguir n intervalos, bueno, entonces dividimos el largo de ese segmento que va entre A y B, que es B menos A, lo dividimos por n. Y eso nos da entonces la distancia entre cada punto, esa distancia aquí entre cada punto. De esta manera, partimos con el x0, que es el A. El x1 será el x0 más h, que es A más h. El x2 es el anterior más h, o sea, es A más 2h. El que sigue será A más 3h. Hasta culminar con el último, que es x menos 1, será A más n menos 1h. Noten ustedes que esto es bien simple porque el subíndice 2 indica el factor que multiplica el h, 2 con 2. Entonces, si es n-1, n-1h. Y al final, bueno, vamos a tener A más NH. Bueno, A más NH, si
lo obtenemos de esta expresión fraccional de acá, considerando que n pasa multiplicando, es nh y a pasa sumando, entonces el b es más nh. Eso es precisamente lo que está puesto aquí, que xn es b. Ya. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ups. Ahora, tenemos que usar lo que ayer, el lunes, vimos, ¿no? El lunes vimos aquellos polinomios de Lagrange y lo estamos usando aquí para 2 puntos. Que estamos considerando que este es su intervalo, x0 y x1. O sea, en el caso del uso del polinomio de Lagrange, tenemos x0 y 0, x1 y 1. Esos son los 2 puntos. ¿Cómo se formaba el polinomio? Recuerden, tenía un coeficiente que era el f calculado en cada uno de las abscisas del punto. Era el i del punto. El i del primer punto es el i0, que es f de x0. El i del segundo punto es i1, que es f de x1. ¿Y qué se colocaba en las fracciones? Si usted recuerda, habíamos dicho que para cada punto nos íbamos saltando una de las abscisas. Bueno, para el primer punto, que es x0 y 0, nos saltamos el x0. Entonces en el numerador va a quedar x menos x1, no hay más puntos. Y el denominador se colocaba en vez de x, la abscisa saltada, que es el x0. Disculpa, para el segundo punto, tendremos x menos x0. Aquí no estamos saltando el x1. Entonces, x menos x0 nos saltamos x menos 1, no hay más puntos. Y abajo en el denominador, en vez de x, colocamos x1. Esa es la expresión del polinomio de Lagrange para 2 puntos. Y después viene, bueno, una parte que es la aproximación, que aquí está escrito entonces, y se puede extender, ¿no? Y dice, esta parte que le falta para hacer exactamente ese polinomio de Lagrange, la función, viene dada por este residuo, resto. Y ese resto se anota como un polinomio también, que está constituido por una parte variable, que es la x menos x0 por x menos x1, ya se trata de 2 puntos acá, partido por 2, y la derivada en un punto. Aquí viene el problema, ¿no? Un punto que uno no sabe cuál es. Lo único que sabe es dónde está. Ese punto x1 está entre x0 y x1. Todo eso lo vamos a manejar después sin mayor problema. Esta es la expresión de partida. Con esa expresión de partida, entonces, lo que vamos a hacer es tomar la integral a ambos lados, ¿no es cierto? La expresión integral acá, entre x0 y x1. Porque estamos en ese primer subintervalo primero. Entre x0 y x1. Disculpa que aquí esto es muy tieso, el otro es más sencillo, trabajar con el pad. Ya, esta misma integral se repite acá, aquí y allí. Y se calcula, porque son integrales definidas, están los límites de integración dados. ¿Cierto? Acá está anotada, bien anotada, entonces, la parte izquierda, ¿cómo queda? Queda integrada entre x0 y x1, f de x. Igual, y estas integrales se calculan. Esta integral de aquí tiene un resultado que está puesto allí. La segunda integral tiene un resultado que está puesto allí. La primera es h medios f de x0, la segunda es h medio f de x1. Y luego esa integral también tiene un resultado que es
esta de acá. ¿Mm? O sea, la integral se ve muy complicada, ¿no? Pero finalmente uno tiene que pensar que esto X0 y X1 son números. Este también es un número. Aquí no le coloqué a la integral la de X, ¿no? Porque no me alcanzaba en la línea a tomar toda la expresión completa que yo quería dejar en una sola línea. Pero se entiende que la integral eh, está hecha respecto a la variable X. Miren, entonces, aquí está puesto, ¿no? Sí, como corresponde siempre a la notación de la integral. Y bueno, ahora, como se saca, dirán ustedes, lo metemos a un calculador de integrales y nos hace el resultado. Cada uno de ellas. Esta es una integral lineal, la única variable es x. Esta puede ser un poquito más compleja porque da un polinomio x cuadrático al multiplicar x por x cuadrado, pero lo demás es lineal. Y la integral debiera salir entonces sin mayor dificultad. Porque aquí hay que notar que este es un número dado, ya, fijo como era x0 y x1, o sea, todos estos son que salen fuera de la integral, o sea, estamos integrando aquí en la primera integral simplemente la integral de x menos x1, aquí de x menos x0, y aquí también esto es una constante, porque por mucho que no conozcamos el valor de c sub 1, es un punto que está entre x0 y x1, o sea, es un punto que existe, es un valor, ¿no? Y si el valor no depende de x, entonces es una constante y sale fuera de la integral, y lo que hace que el cálculo integral sea simplemente la integral de x menos x0 por x menos x1, que también es sencilla de realizar. Ya. Llegada a esta expresión, entonces, tenemos nosotros que la integral entre x0 y x1 y f de x de x, si le quitamos este resto, esto es lo que estamos llamando el resto, ¿no? Se lo quitamos, entonces, bueno, la integral del lado izquierdo va a tener un valor aproximadamente igual a lo que hemos conseguido acá. H medio por f de x0 más f de x1. El resultado de estas dos integrales que estoy apuntando en este momento, acá arriba. Entonces, ¿qué sucede si sumamos todas estas aproximaciones? Esto que yo tengo acá, a ver, lo vamos a explicar acá arriba. Esto lo que tengo en el lado derecho corresponde geométricamente al área rosada. Lo que está al lado izquierdo, la integral de f de x entre x0 y x1, corresponde al área bajo la curva. O sea, este sector de esta franja que está bajo la línea azul. ¿Mm? Y eso aproximadamente, ¿cuál está dicho ahí? El área esta dada por ese trapecio. Lo tratamos de dejar igual como estaba ahí. Ahí está. Ahora, si lo hacemos para el punto siguiente, que igual es el que va entre x1 y x2, bueno, va a salir algo parecido, salvo que este va a ser x1 y eso va a ser x2. Y así continúa hacia adelante hasta que hagamos el penúltimo, que va a ser entre xn menos 2 y xn menos 1, el promedio por h. Ese es entonces el área del último trapecio, y el área del último trapecio va a ser igual a la semisuma de f de xn menos 1, f de xn partido por 2 por h. Está repitiendo hacia el lado derecho con todos los trapecios que se pueden ir construyendo. Luego, borremos aquí un poco esto. Estas líneas para poder, entonces voy a subir un poco el gráfico de la pantalla allí. Ahí está.
Ahora sí. Entonces, acá arriba, uno nota que la expresión de la suma de cada uno de los trapecios, desde izquierda a derecha, produce estas expresiones tomadas todas en conjunto, sumadas, todas tienen un denominador 2 sobre la suma de ellas. Entonces se puede factorizar por un medio. Ahí está puesto. Y el h también es un factor de todos los sumandos, factorizados por h medio. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda el f de x0. Ahí está. Y aquí vemos que hay algo ahí que se nos quedó. Hay que borrar aquí, pues. Unas rayitas que había por aquí. Esto. Ya, bien borrado todo. Decía yo. Entonces, el x0 está puesto allí. Y acá va a aparecer un x1, f de x1, otro f de x1. Con lo cual, obtenemos dos veces f de x1. Después, con este x2 va a aparecer en este siguiente trapecio otro f de x2. O sea, va a poder sumar también. Es como aquí al final, este f de x menos 2 haber sido sumado con un anterior, f de x menos 2, que también aparece. Acá tendríamos el penúltimo y el último trapecio, f de x n menos 1, f de x menos 1, dos veces f de x menos 1, más f de xn. O sea, en el fondo, esto es muy sencillo de recordar incluso, porque la regla del trapecio nos dice entonces, si queremos encontrar una aproximación de la integral, bueno, depende cuántos puntos uno quiera trabajar para la aproximación, eso es el que define el h. Pues cosa de definir cuáles son los puntos y hacer el cálculo de las imágenes. La primera imagen va con un coeficiente 1 y todas las demás van con coeficiente 2, excepto la última que tampoco va con coeficiente 2, sino que va con coeficiente 1, como la primera. La primera no se puede juntar con ninguna que esté por detrás, ¿no? Que no está. Y como terminamos ahí junto en XN, FXN no tiene algún compañero para juntarse FXN con uno que viene adelante porque tampoco existe. Esta parte es lo que constituye la fórmula de la regla del trapecio. Y se le suma el error, que es la suma de todos estos valores que tenemos acá. Y ya lo vamos a ir viendo eso. Ya, este ejercicio lo vamos a hacer en la pizarra. Ustedes vayan viendo cómo funciona esto. Es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Primero lo voy a anotar y después entonces enfoco la pizarra. Es la integral de la función 0 cuadrado x entre 0 y pi de x, ¿no? Entonces, eh, la vamos a aproximar para el caso en que n sea 6. No mucho punto para que alcance la pizarra eh, con las anotaciones, ¿no? Ya, déjame compartir. A ver, no sé si... ¿Cómo se ve allí a ver. ¿Alcanzan a leer bien lo que está en la pizarra?
Sí, profesor. Sí, profe, se ve casi toda. Gracias. Entonces, miren ustedes, esto es muy sencillo, está entretenidamente sencillo. Tomamos el intervalo entre 0 y pi. Entonces decimos, queremos nosotros hacer una aproximación del valor de la integral de 0 cuadrado para n igual 6. Entonces, hay que notar que aquí a es 0, b es pi, en nuestra fórmula. Y el h era b menos a partido por n. O sea, en este ejercicio entonces es pi menos 0 partido por 6. Insectos. En consecuencia, aquí vamos a tener la siguiente partición. Comenzamos en 0. Se le suma h. Pi 0 más pi sectos. Después se vuelve a sumar pi sectos. 2 pi sectos, ¿no es cierto? Que es pi tercios. Después 1, 2, 3 pi sectos. 3 pi sectos que es pi medios. Ahí vamos. Después viene 4 pi sectos. Así 4 pi sectos que es 2 pi tercios. Después viene 5 pi tercios. Y al final 6 pi tercios, que es pi. Ahí tenemos la partición. Esa es la partición del intervalo. Ya. Ese es pi el último. Este es 5 pi tercios. Ahí es. ¿Y qué nos dice la regla de trapecio? Que esta integral entre 0 y pi de 0 cuadrado x de x se puede aproximar como h medios. Recuerden ese 2 que era un factor. Todos lo suman h medios. Es decir, pi sectos partido por 2. Y pues venía. La función acá es seno cuadrado de x. Acá teníamos f en el primer valor, digamos, el primer punto aquí del intervalo, en el extremo izquierdo, que sería seno cuadrado de 0. Después vienen 2 veces seno cuadrado de pi sectos, más 2 veces seno cuadrado de pi tercios, más 2 veces seno cuadrado de pi medios. Hay que seguir acá, ¿no? Más 2 veces seno cuadrado de 2 pi tercios. Más 2 veces seno cuadrado de 5 pi tercios. Y finalmente, el seno cuadrado de pi, que este no va con un 2, va solo. Seno cuadrado de pi. Ahí tenemos la expresión de la regla del trapecio. Y hay que hacer los cálculos, ¿no? Hay que hacer los cálculos, a ver. Y para ir recordando algunas cosas, de la geometría, acá de inmediato vamos a colocar pi partido por 6 por 2, 12. Seno de 0 es 0. Más 2 veces el seno de pi sectos. Seno de pi secto es el seno de 30, ¿no es cierto? Seno de 30. Y cuando uno tenía estos valores, 30 y 60, decía, bueno, acá tengo un triángulo
que viene de un equilátero. Este es 60 grados, este ángulo mide 30 grados. ¿Ya? Entonces supongamos que este ángulo equilátero es de lado 1, este 1 esto es un medio, y la altura es 1 menos un cuarto, 1 menos un cuarto son 3 cuartos, y en raíz, que es el teorema de Pitágoras, raíz de 3 medios, ¿no? ¿Ya? Y aquí entonces tiene todos los valores posibles. El seno de 30 es opuesto partido de la hipotenusa, o sea, es un medio, pero está al cuadrado, recuerden que aquí es seno cuadrado. Más 2 veces el seno de pi tercios, que también va al cuadrado. Pi tercios es 60, o sea, es raíz de 3 medios, partido por 1. Raíz de 3 medios al cuadrado. Luego, tenemos, vamos acá, ¿no es cierto? 0,90 y el 0,90 es 1. 0,90 es 1. Después viene seno de 2 pi tercios. Bueno, el de 2 pi tercios es el seno de 120. Y el seno de 120, ¿cuánto es? Seno de 120 es 2 veces el seno de 60. O si uno lo quiere mirar así, a ver, seno de 120. 120 grados es 90 más 30, ¿no es cierto? 90 más 30, eso es 120. Y el seno corresponde a este valor, que se refleja acá. O sea que es el mismo, este 60, 60 acá. O sea, es el mismo que el seno de 60, que dijimos que era raíz de 3 medios. O sea, este también es raíz de 3 medios al cuadrado. Vamos acá, aquí. Bueno, ya sabemos esto. Más nos queda calcular el seno de 5 pi tercios. El seno de 5 pi tercios. Y ese 5 veces 60, ¿no es cierto? 5 veces 60. Aquí hay 3 veces 60, es 180. Y 2 veces más aquí, va a quedar un ángulo de 30. Allí, ese va a ser el seno, que es lo mismo. Acá, este va a ser 30, este va a ser 60. ¿Lo estoy diciendo bien? Claro. No. Este es seno. Tienen el seno de 5 pi tercios. Claro, porque es 5 veces 60. Aquí 3, 4, 5. Queda este aquí. Estos son. Hay 60 acá. Hay 30 allí. 60 también va a ser de 30, que es un medio. El 2, me falta. El 2 por un medio al cuadrado.
y el seno de pi, que es 0. La batería se está agotando. Vamos a ver. Enchufe este computador. Este enchufe. Está tomando batería. Ahí sí. Ya está. A ver, si compartimos aquí la pantalla para ver los valores. Claro, el 2 por 1 medio al cuadrado, 1/4. Después 3/4, 1, 3/4 y 1/4. Está bien. Está bien. Entonces, aquí terminamos sacando los resultados parciales. Pi partido por 2, ¿sí? 2 por 1/4 es 1 medio. Esto es 3 partido por 4 multiplicado por 2. O sea, va a ser 3 medios. Más 3 medios. Este es 2, por supuesto. Este es equivalente a lo que sacamos acá. 3 medios. Más entonces 3 medios. Este es 1 medio. Y el último es 0. Aquí tenemos acá 1 medio más 1 medio es 1. Más 2 son 3. Y 3 medios más 2 medios son 6 medios. 3 por 2, 6. Más 6, 12 medios. Bueno. Esto es 3. 3 más 3, 3 más 3, 6. Entonces, es pi partido por 12, multiplicado por 6. 6 por 2, 12, pi medios. Pi medios. Ahora, siempre es bueno ver qué sucede en comparación, ¿no es cierto?, con una forma directa, porque sabemos que esta integral se puede calcular con un calculador de integrales, digamos, esto no hay problema. O sea, tomamos un pequeño ejemplo sencillo para ilustrar la forma como funciona el método. Pero si uno quisiera, esto siempre es conveniente hacerlo, ¿no? En todos estos procesos en que uno tiene la posibilidad de hacer la comparación. Que llegue y lo compartimos. ¿Dónde está compartiendo? Compartir pantalla. Aquí está. Ahí estamos en el calculador de integrales. Y le preguntamos cuál es el valor de nuestra integral. Es la integral entre 0. Lo puse bien acá. Entre 0. Aquí. Y pi. 0 y pi. Pi. Qué bueno que está acá mismo. Puede colocarlo en esta
fórmula, seno. Seno viene de acá. Seno de X. En este formato, elevado al cuadrado. Es el seno cuadrado X. De X. ¿Qué nos da como resultado? Pi medios. Bueno, fue un caso más o menos fortuito, ¿no? Que de lo mismo. Pero está bien entonces el resultado que nosotros obtuvimos. Ahora, ¿es posible que esto nos dé la curva acá abajo? Acá. Aquí tenemos la curva. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Para el cálculo de esta área bajo la curva, que es pi medio real, como es, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es tomar acá una partición con n igual 6. Hemos calculado las imágenes de X. Si pudiésemos nosotros quizás mirar, ¿no? Lo voy a tratar de explicar en este segmento un poco más largo, entre 0 y 1 acá. Si nosotros aquí trazamos un trapecio hacia abajo, se fijan que la parte del área bajo la curva con el área del trapecio difieren bastante poco, ¿no? Difieren muy poco. Y si lo pensamos con muchos puntos acá, entonces este trapecio que se va formando aquí, uniendo las distintas imágenes, es casi el área bajo la curva para cada uno de estas franjas que conforman el área bajo la curva, para cada segmento. Muy bien, esto hecho así, con poquitos puntos llegamos incluso al resultado perfecto, lo que es bueno. No siempre, por supuesto, que va a suceder de esa manera, ¿no? Aquí en general, aquí voy a enfocar de nuevo. Si tomamos otra cantidad de puntos, bueno, esto crece en el sentido de que hay que hacer cada vez más cálculos. Entre más puntos, más cálculo hay que hacer. Pero eso es lo que vamos a ver después de nuestra pausa. Porque vamos a usar entonces nuestro programa que no es familiar, en mucho sentido, el Excel. Ya. Volvemos al apunte. Entonces ese es el ejemplo que hemos desarrollado. Está el resumen todo lo que se hizo. Y ahora vamos a explicar lo del error. Lo del error era aquella parte de la fórmula. Al comienzo habíamos dicho el primer subintervalo, el que va entre x0 y x1, la primera franja. El error venía dado por una expresión como un medio, la derivada segunda de un punto que está entre x0 y x1. Por menos h cubo sexto. El h, recuerden que es la distancia entre puntos equidistantes que se usa en este proceso. Ahora, al sumar estos errores, como hicimos al sumar el área de todos los trapecios, bueno, quedará una suma entre 1 y n. En esa suma, bueno, el signo menos sale fuera, como sale el h cubo y el número 6, porque no dependen de la sumatoria, son fijos. Y adentro queda este puntito que no conocemos, la derivada segunda calculada en un número que está entre cada caso en x0, x1, x1, x2, etc. Y así lo vamos denotando si 1, si 2, si 3, así sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Bueno, aquí estamos atados al hecho de que ese número no es conocido, ¿no? O sea, si bien es cierto, la función, si conocemos la función que es el integrando, la podemos derivar dos veces, lo hacemos directamente, pero no sabemos dónde calcularla. Pero sí lo que podemos decir es que si reemplazamos estos valores, son n, ¿no? Porque en cada subintervalo se va a producir uno. Si lo sumamos, y como estamos trabajando entre 1 y n, aunque n no está definido, es una cantidad fija. N es cuando uno habla de n, está hablando de una cantidad fija. N cosas. Y aquí son n de estas segundas derivadas. Y uno puede elegir la máxima de ellas, porque son números. Se elige el mayor número posible dentro de n números dados. Es cosa de tomar y ver cuál es el mayor de ellos. Ese es el máximo entonces, ¿no? Y con eso podemos decir el error entonces total del trapecio va a ser h cuadrado partido por 12. Esto por situación, ¿no? de un poco de estética, ¿no? Se nota de esta manera. Noten que el h cubo era b menos a partido por o sea, el h cubo podría ser h cuadrado por h, y h es el b menos a. Y esto se reemplaza, aquí tiene que estar, el h es b menos a partido por n, ¿eh? Aquí está dividido por n. Pero cuando tomemos nosotros el máximo, aquí va a haber un número fijo, que es el máximo. Y ese número va a estar sumado n veces ese máximo. Y ese n entonces se cancela con este b menos a partido por n, que es el h, que hemos extraído de acá para que la fórmula quede bonita. Aquí debería haber un n, porque estamos sumando n veces el máximo, pero entonces nos conseguimos una h, que es b menos a partido por n, y ese denominador n cancela al n que viene de la suma de n números iguales. Y así entonces nos queda esa fórmula para el error. Es el error para la fórmula del trapecio. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo. ¿Cómo se maneja este asunto del error en el caso de la regla del trapecio? Voy a anotar también el ejercicio, después seguimos trabajando. Oh, aquí sí que... Uf, no se ha secado bien. Borrarlo. A ver. Hay un plumón que va a ver permanente y vamos a perder la pizarra. Vamos a un pañito con algo, sale. Estoy en el proceso de limpiar la pizarra. Así, este es un alcohol. Por cierto, no tiene alcohol, que es el que nos ayuda con esta cosa pandémica. El alcohol puede salir. No tiene más feo que creo que estaba, pero vamos a tratar de dejarlo lo más limpio posible. Ya.
Ahí sí. Entonces voy a anotar el ejercicio. Ahora no unimos la recién. Calcular esta integral entre 0 y 1 e elevado a x cuadrado de x, dice, con error, con la regla de trapecio menor que 0.003. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Entonces dejamos de compartir. Y acá. Ahora, si hacemos el intento de resolver esta integral usando este calculador de integrales, nos va a decir que es un error, ¿no? O sea, esa integral no tiene primitiva, no se puede calcular con los métodos conocidos de integración. Hay que hacerlo de esta manera, en forma aproximada. Ya. ¿Cuál es la fórmula del error? La vamos a recordar acá. La fórmula del error decía que es lo que uno llama cota del error. La vamos a anotar acá al lado. El error es menor que, decía, h cuadrado partido por 12, b menos a, por el máximo de estas segundas derivadas en x, donde el x es un punto que pertenece al intervalo AB. Ya. Voy a compartir para que vayamos ahora trabajando. Entonces, acá tenemos nosotros que nuestro h era b menos a partido por n, ¿no? Bueno, el b es 1 y el a es 0. Es decir, tendríamos que h es igual a 1 partido por n. H es 1 partido por n, ¿cierto? Muy bien. Entonces nosotros queremos que este h cuadrado, el h cuadrado partido por 12, por b menos a, el máximo de la segunda derivada en x, para x entre a y b, sea menor que 0.003. O sea, queremos que el error sea menor que 0.03. Entonces lo que hacemos es forzar a que esta cota del error sea menor que 0.03. Es el procedimiento habitual. Ya. Y vayamos colocando aquí los datos que tenemos. El h es 1 partido por n, es decir, 1 partido por n cuadrado sobre 12. B menos a, 1. Y acá tenemos que calcular el máximo de la segunda derivada. ¿De qué función? F de x es e elevado a x cuadrado. Entonces, la segunda derivada, uno va y la calcula en el calculador de integrales. Yo lo voy a colocar al resultado. Acá, yo lo hice de esa manera, por supuesto. Acá tengo la segunda derivada. Directamente uno saca la segunda derivada para no pasar por la primera y hacer tanto cálculo. Es 4x cuadrado más 2. Por e elevado a x cuadrado. Quizás me convenga hacerlo para que
si es que me muestra un gráfico, me va a ser útil en este momento. A ver. Tengo para compartir el... Sí, aquí tengo para compartir este, que es el solucionador aún. Entonces acá lo que quiero yo es en cálculo derivadas. Derivada. Entonces la derivada, ¿pero qué es la derivada de orden superior? La derivada segunda. ¿Dónde está la derivada parcial? No, la derivada superior. Es. Sería así. Ya. Incluso puso la segunda ahí, perfecto. De E elevado a X cuadrado. Ese es entonces el cálculo que necesitamos tener. La derivada, la segunda derivada de E elevado a X cuadrado. Ya, y eso nos da entonces la fórmula que tengo escrita ahí en la pizarra, que es 4, a ver si está 2 por 2, 4, claro, 4, elevado a X cuadrado, sí. Y pues se factoriza, queda 2x cuadrado, 4x cuadrado más 2. Exactamente lo que tengo ahí en la pizarra. Ya. Bueno, lo había sacado esa manera, ¿no? Pero me interesaba saber si acaso hay algún gráfico de esto. No tenemos gráfico. Pero ya lo vamos a mirar. No, mira, entonces voy a ir colocando aquí lo que tengo. Este máximo, entonces, el máximo entre los límites de integración sería 1, de la segunda derivada, que es 4x cuadrado más 2 por e elevado a x cuadrado. Ahora, ¿cuál es el máximo de esa expresión entre 0 y 1? Profesor, ¿Sí? sabe que con el verde se ve re poco la pantalla, lo que usted escribe. Entonces, a ver, coloquémosle. Tenía mis lápices por acá. El problema es que no quiero usar esto. Acá. Esto. Voy a repasar aquí. H B menos A. Esto está bien. 1 menos 0 partido por n. Es decir, H es 1 partido por n. Y nuestra fórmula, que está acá arriba, es H cuadrado partido por 12, B menos A, que es el máximo de la segunda derivada de X, entonces pertenece al intervalo AB, y eso queremos porque el ejercicio nos exige que sea menor que 0.003. 3 milésimas. Acá hemos tomado la función a maximizar. En realidad vamos a maximizar la segunda derivada, que es esta, que la hemos encontrado allí en el buscador de derivadas, n a x cuadrado. Ya. Entonces colocamos los datos en la fórmula. H es 1 partido por n, h cuadrado, 1 partido por n cuadrado. Esto es un 12 que está fijo. B menos A, 0, 1 menos 0 es 1. Y acaba el máximo de 4x cuadrado más 2 elevado a x cuadrado sería 1. Ya. Muy bien. Bueno, si nosotros graficamos esa función, si la graficamos, miremos qué sucede si la graficamos. Entonces vuelvo acá a
Symbolab. Y ahora me posiciono en gráficos. Entonces digo, mire, ¿por qué no me grafica esta curva igual a E? Entonces, elevado a X cuadrado. Y pues bajamos por, era 4x cuadrado más 2. 4x cuadrado. 4x cuadrado más 2. ¿Ya? Que la grafique. Entonces, pedimos el gráfico de ella. Uf, aquí no se nota muy bien, pero entre 0 y 1, bueno, el 2 está acá, el 1 está allí. Entonces es un trozo de curva que va subiendo. Eso es lo que nos interesa saber. Entonces, ya sabemos de qué se trata. Y vamos acá a la pizarra nuevamente. Esa curva, si se grafica, ¿cierto? El f de 0, bueno, era e elevado a 0, que es 1, 4 por 0 es 0, por 2, 2, parte de 2, ¿no? Y va subiendo. Veíamos allí que es así de ese estilo, ¿no? Esta curva. Entonces, ¿el máximo dónde se produce? El máximo es el punto más alto del trozo de la curva. Se produce cuando hay que vale 1. Entonces, aquí vamos a tener 1 partido por 12n cuadrado, arreglando un poco esto. Entonces, se produce cuando hay que vale 1 el máximo. Recuerden que esto tenía que ser menor que 0,03. Ahí lo tenemos. ¿Eh? Entonces, este máximo se produce cuando x vale 1. Si x vale 1. Y si x vale 1, entonces, voy a colocar esto un poco más abajo. Sería 4 por 1 más 2 por e elevado a 1. Y esto es menor que 0.003. En consecuencia, 4 por 1, 4 más 2, 6, ¿no es cierto? Este es un 6 que hace que el 12 sea simplemente un 2, al simplificar. Entonces, vamos a tener e partido por 2n cuadrado menor que 0.003. 0.003. ¿Cuánto es n cuadrado? Que es digamos, el valor que nos interesa para tenerlo como resultado. N cuadrado, vamos a estar dividiendo, o sea, esto que está dividiendo, mejor lo estamos multiplicando, y va a quedar sobre el lado mayor, el n cuadrado a la derecha. Esto va a permanecer como un e partido por 2, y este va a ser un factor del n cuadrado que va a pasar dividiendo a la izquierda. 0.003. Así. Entonces, para encontrar el valor de n cuadrado, tenemos que aplicar logaritmo. Logaritmo natural. Y sería 2 logaritmo natural de n. Ah, no. No, si el es raíz simplemente. N tiene que ser mayor que la raíz, ¿no? De e sobre 0.006. Mayor que ese valor. Y eso se calcula en una calculadora. Probablemente aquí yo lo tengo, por supuesto. Lo miramos. Para compartir el apunte, entonces. Compartir.
Ahí están hechos todos los cálculos. Y el n resultó ser n mayor que 21.2. N tiene que ser un número natural mayor que 21.2. O sea, tomamos el n próximo siguiente al 21.2, que es el 22. Entonces, si uno quiere encontrar el valor de esta integral, que no se puede calcular directamente, haciendo uso de la regla del trapecio, y quiere tener un error entre el área real que calcularía esta integral con el área que nos arroja este método de los trapecios, y si esa diferencia entre áreas queremos que sea menor que 0.003, o sea, 3 milésimos, habría que tomar en la partición 22 puntos. O sea, el 0,1 dividirlo en 22 partes y entonces aplicar allí en la regla del trapecio. Ya. Y esa es la idea, ¿no? Esto funciona siempre de esta manera. Ahora, evidentemente la parte complicada es esto, ¿no? Pero ahí nos ayudamos siempre de nuestros Symbolab, porque también calcula máximos y mínimos. Uno puede hacer ver cuál es el máximo de esa expresión. Y allí ayudarse también gráficamente, porque si el máximo cada aquí entre medio, bueno, no hay forma de usar este argumento que se fue tan sencillo, ¿no? La curva fue creciendo siempre, entonces el máximo está en el lado derecho. Pero si esta curva, bueno, es precisamente curva, el máximo va a estar aquí en un punto intermedio. Entonces eso es lo que hay que ver haciendo uso del calculador de máximo, que viene simbolado, y también el gráfico para ver si ese punto está precisamente dentro del intervalo que estamos trabajando. Ya. Lo que viene a continuación es una regla de Simpson 1/3 y luego una regla, ahí está hecho también el mismo tipo de situación, ¿no es cierto? Una regla de Simpson, eso ahora. Las fórmulas son bastante parecidas. No son las mismas, pero son parecidas. Son de la misma naturaleza. Incluso los errores tienen también unas cuotas que son, disculpe, son también similares en naturaleza. Un poco más complicado porque aquí hay un máximo de una cuarta derivada en el Simpson 3/8. Y acá en el Simpson 1/3, está por acá. Ups, ahí me pasé. Hay un máximo también de una cuarta derivada. Se hace más complicado si uno está pensando hacerlo a mano, pero como les digo, todas estas cosas, uno se ayuda de estos calculadores y las cuestiones se hacen mucho más fácil. Ahora, si en algún problema tenemos que hacer una partición con 10 puntos, 20 puntos, 30 puntos, obviamente que no vamos a tener la posibilidad de hacerlo a mano, a no ser que tengamos mucho tiempo y mucha paciencia. Entonces, para evitar esa forma compleja de abordar el ejercicio, lo que vamos a hacer después de nuestro descanso es mirar cómo esto se hace fácilmente en una hoja de cálculo. Entonces, descansamos un rato para entrar después a ese ejemplo. Pero entendiendo bien ese caso, el caso que vamos a hacer para trapecio, lo mismo vamos a replicar para Simpson 1/3 y 3/8, que son los otros dos métodos, y van a ver ustedes que funcionan en la hoja de cálculo de manera bastante similar. O sea, teniendo una buena comprensión de lo que vamos a hacer en la hora siguiente de trabajo, vamos a estar preparados ya para abordar
toda esta temática del cálculo de integrales mediante aproximaciones. ¿Eh? Y también con los errores. Ya está. Volvemos en 15 minutos, ¿me parece? Sí, profe. Reponernos de Claro, tanto café. profesor. Ya. Y ahí yo le voy a pedir Sí, profesor. entonces que trabajemos. Ustedes también puedan conectarse al Excel. Y sé que quieren haciendo conmigo el ejercicio. O si no, primero lo ven detenidamente, después, como le digo, yo se lo voy a colocar aquí en la plataforma y ustedes lo van a poder replicar. Entonces vamos a detener un poquito la grabación para que nos